¿Sabías que existe un objeto tan avanzado que si lo encontráramos hoy, pensaríamos que viene del futuro, pero apareció hace más de 2000 años, en un barco hundido, del siglo I a.C.? Detente un segundo y piensa en eso. Un artefacto que no encaja en su época, un objeto que no debería existir, y sin embargo, existió. Y lo más inquietante no es lo que hace, es lo que implica. Porque si este objeto es real, y lo es, entonces la historia que conocemos está incompleta, muy incompleta. Y lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es un mito, no es una exageración, es un hecho. Un hecho que obliga a replantear todo lo que creemos saber sobre el pasado. Todo comienza con algo aparentemente trivial. Un buzo desciende al mar Egeo en busca de esponjas. Un día normal, sin expectativas, sin presagios. Pero cuando llega al fondo, ve algo que no debería estar ahí. Ponte en su lugar. Oscuridad casi total. El sonido de tu respiración. El agua fría. La presión en el pecho. Y de pronto, una figura humana de bronce parece mirarte desde el fondo del mar. Una estatua. Y luego otra. Y otra más. Como si alguien hubiera arrojado un museo entero al océano. Piensa en la confusión, el miedo, la sensación de haber encontrado algo que no deberías ver. El barco había naufragado hacía más de 2000 años. Nadie sabía exactamente qué transportaba, hasta ese momento. Entre los restos del naufragio, entre estatuas, cerámicas y fragmento de madera podrida, aparece algo distinto, una caja. No llama la atención por su belleza, ni siquiera por su tamaño, ni por su valor aparente. Está corroída, dañada por el tiempo, casi olvidada, pero en su interior hay algo que no encaja con nada de lo encontrado hasta entonces. Un objeto metálico, fragmentado, cubierto de óxido y lleno de engranajes. Engranajes que, según lo que creíamos saber sobre la historia, no deberían existir en esa época. Todavía no. Cuando los arqueólogos lo observan por primera vez, no saben qué están mirando. No es un arma, no es una joya, no es un objeto ceremonial, es algo distinto. Es una máquina. Y aquí surge una pregunta directa, incómoda. ¿Quién construyó una máquina así? Y mucho antes de que la tecnología conocida pareciera permitirlo. Porque alguien lo hizo, y no de manera improvisada. Y aquí viene el primer golpe. Si esta máquina existió, entonces no era la primera. Era la última sobreviviente de una tradición que no conocemos. Durante años, el objeto permanece en fragmentos, silencioso, incomprendido. No es una exageración. Ahora obsérvalos en una mesa de museo. Esos fragmentos en una mesa, oxidados, inmóviles, esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. Imperios nacían y caían. Lenguas desaparecían. Ciudades enteras eran borradas del mapa. Y ese mecanismo seguía ahí, en la oscuridad, protegido por el mar, como si el tiempo lo hubiera escondido a propósito. Hasta que, con el tiempo y nuevas técnicas, los investigadores comienzan a reconstruirlo. Y entonces descubren algo inesperado. No se trata de un mecanismo simple. Es una computadora analógica, una máquina capaz de calcular eclipses, de predecir las posiciones del Sol y la Luna, de seguir ciclos planetarios complejos, de representar movimientos astronómicos con una precisión sorprendente. Todo eso en un objeto del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Reflexiona sobre esto un momento. Estamos hablando de cálculos que durante siglos se pensó que requerían matemáticas y tecnología mucho más avanzadas. Y sin embargo, ahí estaban. Para construir algo así, no bastaba con intuición o artesanía básica. Se necesitaban conocimientos astronómicos profundos, matemáticas precisas, capacidad para fabricar engranajes interconectados con tolerancias mínimas, un nivel de desarrollo técnico que no encaja del todo con la imagen simplificada que solemos tener del mundo antiguo.
Y aquí aparece otra pregunta que nadie quiere hacer. Si podían construir esto, ¿qué más podían construir? Los historiadores intentan dar una explicación razonable. Tal vez fue un invento aislado, el trabajo de un genio excepcional, un experimento único que no tuvo continuidad. Pero el problema es este. El mecanismo es demasiado complejo para ser accidental, demasiado preciso para ser un simple ensayo, demasiado funcional para ser solo una curiosidad. Visualiza esta escena. Un taller antiguo, herramientas de bronce, luz entrando por una ventana estrecha, un artesano, o varios, trabajando durante años, diseñando, probando, corrigiendo. El sonido del metal, el olor a aceite, la concentración absoluta, no es el trabajo de un momento, es el resultado de una tradición de conocimiento. Y eso cambia todo. En 2006, nuevas tomografías revelan más detalles. El mecanismo contenía más de 30 engranajes, algunos increíblemente pequeños, fabricados con una precisión que obliga a replantear muchas ideas previas. Pero hay algo aún más revelador. El objeto tenía inscripciones, texto grabado, instrucciones, explicaciones, como si fuera un manual. Alguien no solo construyó la máquina, alguien se tomó el trabajo de explicar cómo usarla. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Desde cuándo una tecnología supuestamente aislada viene acompañada de instrucciones detalladas? Esto ya no parece un objeto único y perdido. Parece un fragmento, un resto sobreviviente de algo más grande, de una tradición tecnológica que no quedó bien registrada, o que se perdió con el tiempo. Y si esto es solo un fragmento, ¿cuántos otros objetos existieron y no llegaron hasta nosotros? Si una máquina así fue posible hace más de 2000 años, ¿qué otras tecnologías pudieron existir y desaparecer? ¿Qué conocimientos se hundieron con barcos, se quemaron en bibliotecas o simplemente se olvidaron? La Biblioteca de Alejandría, los archivos minoicos, los tratados de ingeniería romana. ¿Cuántas ideas desaparecieron para siempre? ¿Cuántas máquinas se desintegraron sin dejar rastro? Si este mecanismo sobrevivió, fue por accidente. ¿Cuántos otros no tuvieron esa suerte? Muchas tecnologías no se perdieron porque no funcionaran, sino porque nadie quedó para recordarlas. Y aquí está el punto clave. El mecanismo de Anticitera no reescribe la historia, pero sí la complica. Nos obliga a aceptar que el pasado pudo haber sido más sofisticado de lo que nos resulta cómodo imaginar, porque la historia no es una línea recta, no es un relato perfecto, no es un libro cerrado. La historia es una caja negra. Conserva efectos, pero perdió las causas. Sobrevivió, pero no intacta. Y a veces, cuando se abre una grieta, descubrimos que lo que creemos saber es solo una parte del relato. Hoy abrimos esa grieta, y esto es solo el comienzo. La caja negra de la historia. Este es el canal donde encontrarás las historias incómodas, las que se ocultan por ser inexplicables. Acompáñanos en este viaje de redescubrimiento, de lo perdido en el tiempo. Hasta la próxima.